verdad, nadie nos hace nada. Los perpetradores del odio se atacan a sí mismos y luego proyectan su imagen repleta de odio sobre nosotros. Si la aceptamos, no hacemos más que participar en su danza de odio y culpa. Por lo tanto, el mensaje de Jesús es que debemos aceptar la responsabilidad de nuestras propias decisiones. No somos responsables de las decisiones de los otros, pero sin duda, sí de elegir dejar que sus decisiones nos afecten. Por supuesto que nuestros cuerpos u oficinas pueden ser afectados, pero jamás lo pueden ser nuestras mentes. El lamento de Bill, ¿cómo pudo hacerme eso?, no era una auténtica pregunta, era más bien una declaración victimista. ¿Cómo pudiste hacerme eso? La respuesta de Jesús a todos los que compartimos el mismo lamento es inequívoca. Él no lo hizo. La pregunta de Bill, que él debe plantearse con toda honestidad, es si está dispuesto a demostrar que sus padres no lo hirieron. A menos que esté dispuesto a hacer esto, no los ha perdonado. Este es un tema clave en un curso de milagros porque trata sobre la esencia del perdón. Perdonamos a los otros cuando demostramos nuestra invulnerabilidad a sus ataques. Si bien nuestros cuerpos pueden ser vulnerables, nosotros no somos el cuerpo. Para que esto funcione, se requiere transferir la identificación del cuerpo a la mente, pasar de un estado sin mente a un estado en el que hay plena conciencia de la mente. Evidentemente, los otros pueden dañar nuestros cuerpos o los cuerpos de nuestros seres queridos. Pueden haber perjudicado nuestras cuentas bancarias, casas o automóviles, pero no nos lo han hecho a nosotros. Huelga decir que para un niño esta es una lección sumamente difícil de aprender, pero un curso de milagros no está escrito para niños. Sin embargo, sí está escrito para niños espirituales. Tan solo cuando maduramos, por fin, nos damos cuenta de que no vale la pena cargar con este lastre de abuso y victimización. Entonces es cuando somos capaces de dejarlo a un lado. Si volvemos al contexto de este mensaje, Jesús le está diciendo a Bill que sus problemas para enseñar en clase se remontan a su incapacidad para perdonar a su padre y a su madre. Al decir que está dañado y que por eso no puede dar clase, realmente lo que hace Bill es lanzar una acusación. Esto me lo habéis hecho vosotros, preferisteis a mi hermana, y tú destruiste mi hombría al destruir mi primera oficina. Debido a ello no puedo impartir clases, y mi vulnerabilidad frente a vuestros ataques es una acusación por la que seréis condenados. Esto es lo que todos hacemos cuando cargamos con nuestras viejas historias y las contamos una y otra vez. Citemos de nuevo esa frase importante con la que todos podemos identificarnos. Por las muchas veces que él ha comentado este único incidente, se intuiría que esta percepción errónea es de importancia extrema en su propio pensamiento distorsionado. Seamos honestos con nosotros mismos y observemos cuántas veces narramos la misma historia. El acting out de algún pariente va dirigido contra nosotros, y acto seguido llamamos al resto de la familia para contárselo. En la oficina, alguien se comporta de forma brusca o descortés y vamos corriendo a decírselo a los compañeros de trabajo. El jefe nos critica duramente y enseguida se lo decimos a todos los que encontramos. Cuanto más repetimos la triste historia, mejor nos sentimos, porque así reforzamos la percepción, en realidad la percepción errónea, de que somos la víctima. Por lo tanto, regurgitamos una y otra vez nuestras lamentables experiencias de la infancia.
El que no las soltemos nos muestra la gran importancia que tienen para nosotros. Recordemos este punto decisivo. No somos responsables de la actitud abusiva de otros hacia nosotros, pero sí de la creencia de que ese comportamiento tiene que ver con nosotros personalmente, cuando en verdad no tiene nada que ver con nosotros en absoluto. Ahora, Jesús pasa a hablar de la terapia. En este mensaje dice que, de hecho, la psicoterapia, enseñar y hacer de padres es lo mismo para todas las partes. Aunque en el nivel de la forma, los roles respectivos son sustancialmente distintos, por no decir desiguales. El propósito de la mentalidad correcta para toda terapia, enseñanza o práctica parental es demostrar que la desigualdad es temporal e ilusoria. La meta esencial de la terapia es la misma que la del conocimiento, equiparado a realidad, verdad, cielo y Dios. Nadie puede sobrevivir independientemente mientras esté dispuesto a verse a sí mismo a través de los ojos de otros. Cuando somos niños, no podemos evitar vernos a través de los ojos de nuestros padres. Sin embargo, el problema es que a menudo no superamos estas percepciones. Cierto es que los padres de Bill tenían una percepción errónea de su hijo, pero él se aferró a ella hasta hacerla suya. Por lo tanto, Jesús nos pide a Bill y a todos nosotros que la soltemos. No hay ninguna justificación para aferrarnos, excepto el deseo del ego de exprimirle el máximo provecho posible. Somos las víctimas inocentes y no es culpa nuestra si nuestras vidas son un caos y no podemos desempeñar ciertas funciones o ninguna función de forma aceptable. Esto siempre lo sitúa en una posición donde, por fuerza, se ve a sí mismo bajo otra luz. Esta última noción aparece en el curso. Texto capítulo 3, sección 5. Bill se ve a sí mismo bajo otra luz, debido a las percepciones correctas y erróneas que sus padres tenían de él, por no mencionar las que tuviesen otros. Nunca nos contemplamos a nosotros mismos independientemente del mundo. En última instancia, esto significa vernos a nosotros mismos tal como nos ve Jesús, pues hemos dejado al lado la visión que Él tiene de nosotros y hemos olvidado que somos nosotros los que la hemos relegado. Para llenar este vacío perceptual, seguidamente adoptamos los puntos de vista de otros. Los padres no crean la imagen de sus hijos. El niño viene a este mundo con la imagen de sí mismo intacta. Una de las tremendas cargas que soportan los padres, por desgracia con el refuerzo de los psicólogos, es la convicción de que son responsables de sus hijos. Esta es la ilusión que a los hijos les encanta perpetuar, y es la razón por la que, de mayores, escriben ilustres tomos al respecto. No obstante, el hecho es que los niños nacen con egos completamente desarrollados. Existo, y es por tu culpa. Resumida, la estrategia del ego es: estoy aquí, pero no soy responsable. Dicho de otro modo, soy la víctima inocente. Esta es la imagen que todos tenemos de nosotros mismos. Por lo tanto, los padres no fabrican esta imagen, pero la refuerzan. Asimismo, nosotros nos reforzamos el ego mutuamente, tal como tenemos el poder de reforzar el Espíritu Santo. Los padres no crean la imagen de sus hijos, aunque perciban las que sus hijos sí crean. Sin embargo, como ya hemos dicho antes en el dictado, tú no eres una imagen. Si te identificas con fabricantes de imágenes, estás sencillamente siendo idólatra. Dicho de otro modo, las imágenes que tenemos de nosotros mismos son ídolos sustitutos de Dios. Con estas imágenes, atormentadas por la culpa, sustituimos a la que Dios tiene de nosotros,
puro espíritu y amor perfecto, uno con Él y con su Hijo. Entonces, invitamos a todos los que forman parte de nuestras vidas a adherirse a la tarea de fortalecer la imagen del ego. Al final del texto, leemos que el ser no tiene un concepto o imagen de sí mismo. Texto capítulo 31, sección 5. Por lo tanto, sustituimos al ser puro de Cristo por el yo idólatra de la individualidad, propio del ego. Bill no tiene justificación alguna para perpetuar ninguna imagen de sí mismo en absoluto. Él no es una imagen. Esto es válido para todos. No somos una imagen. No somos ese ídolo que hemos adoptado como sustituto del glorioso ser que Dios creó. Sustituimos a la verdad por el ídolo y luego, convenientemente, olvidamos que lo hemos hecho. Nos inventamos una vida en la que nacemos como criaturitas indefensas e inocentes, tan solo para que nuestros padres se encarguen de mancillarnos e injuriarnos. La hermosa imagen de nosotros que Dios creó queda aparentemente destrozada por ellos, que junto con el resto del mundo creen que somos cuerpos. No podemos recordar nada de esto, puesto que escribimos el guión de una vida en el que nacemos con un cerebro sin desarrollar que es incapaz de hacer esto, dejándonos únicamente con la ilusión de que la culpa es de nuestros padres. Jesús señala a Bill y a todos nosotros que atesoramos estas experiencias de cuando nuestros padres nos percibieron de manera errónea porque prueban que no somos responsables de nuestra desgraciada suerte en la vida. Sí, poseemos un yo incompetente, pero no lo hemos hecho nosotros. Entre tanto, nos vanagloriamos de ese yo y lo veneramos en su altar al especialismo. De nuevo, Él no es una imagen. Sea cual sea su verdad, es completamente benigna. Es esencial que Él sepa esto sobre sí mismo, pero no puede saberlo mientras elija interpretarse como lo suficientemente vulnerable para ser perjudicado. Mientras sigamos creyendo que la gente tiene la capacidad de hacernos daño, en el pasado, en el presente, o anticipemos la posibilidad, nunca recordaremos nuestra verdadera identidad. Por lo tanto, la esencia del perdón es perdonar a los otros por lo que no han hecho. Desde el punto de vista del ego, la belleza de la relación entre padres e hijos es que prácticamente hay un consenso universal acerca de que los padres a veces hacen cosas terribles a los hijos. Este es el gran mito, y aunque desde un punto de vista intelectual creamos en lo que nos dice un curso de milagros, esto no cambia necesariamente nuestra percepción de que somos víctimas inocentes, tratadas de forma injusta por el universo parental y por todas las figuras de autoridad en nuestras vidas. Esta es una clase peculiar de arrogancia, cuyo componente narcisista es perfectamente obvio. Recordemos, Jesús está dirigiéndose a psicólogos y por lo tanto utiliza la terminología psicológica. La palabra narcisismo proviene del mito griego de Narciso, que se enamoró de su reflejo en el agua. Es un ensimismamiento total, centrado en uno mismo y en las propias necesidades. Esta arrogancia hace referencia a la idea anterior de que Bill escoge interpretarse a sí mismo como vulnerable a los egos de otros, tal como hacemos todos. Obviamente, esta es una actitud narcisista, porque entonces todo tiende a girar en torno nuestro. No miramos esta situación con objetividad. Nuestros padres proyectaban sus egos que no tenían nada que ver con nosotros, porque el ego quiere que seamos el centro del universo de toda la gente. Me lo haces a mí. Por lo tanto, exigimos ser ese centro, y cuando no lo somos, nos parece que nuestro enojo está justificado. Si bien por lo general, el término narcisista
se reserva exclusivamente a ciertos sujetos, el argumento de Jesús recalca que todos somos narcisistas, dado que en nuestra percepción todo gira alrededor nuestro. Jesús se dirige directamente a Bill, destacando que sus padres tenían ego. Bill, tus padres sí te percibían mal de muchas maneras. No obstante, su capacidad para percibir estaba bastante distorsionada, y sus percepciones erróneas obstruían el paso de su propio conocimiento. Eso no tiene por qué obstruirle el paso al tuyo. No hay ninguna razón para que las tergiversadas percepciones de los padres de Bill obstruyan su capacidad de percibir correctamente y recordar el conocimiento. La mente tomadora de decisiones de Bill escogió ver a sus padres de cierta manera, que a él lo estaban percibiendo así. Esta fue la interpretación de Bill, y cuando era niño, era perfectamente natural que se sintiese herido y minusvalorado como consecuencia del rechazo parental. No obstante, él ya no era un niño, como tampoco lo somos nosotros. Jesús nos dice en su curso que ya es hora de que maduremos, soltemos nuestros egos y nos volvamos como Él. Es cierto que aún crees que ellos te hicieron algo. Esta creencia es extremadamente peligrosa para tu percepción y absolutamente destructiva para tu conocimiento. El término conocimiento alude a nuestro ser crístico. La creencia de que los demás nos hacen algo no tan solo distorsiona nuestra percepción, sino que destruye el recuerdo de nuestra identidad. En otras palabras, nunca conoceremos a quién somos como Cristo mientras mantengamos obstinadamente que las personas nos han hecho y continúan haciéndonos cosas terribles. Esto es cierto no solo con respecto a las actitudes hacia tus padres, sino también con respecto al uso inadecuado que haces de tus amistades. Si creemos que los padres abusaron de nosotros, pensaremos que todos los demás también lo hacen. Es imposible mantener una creencia acerca de una sola persona sin que esta creencia se generalice a todo el mundo. Quizá no experimentemos esto de forma consciente, pero si tenemos en cuenta que la filiación es una, las percepciones con respecto a uno son las percepciones con respecto a todos. Así, siempre tenemos justificación para hacer uso indebido de los demás. No vaya a ser que ellos vuelvan a usarnos indebidamente de pensamiento, palabra u obra. Es casi axiomático en psicología que los que fueron maltratados en la niñez, cuando crecen y se convierten en padres, igualmente cometen abusos. Por lo tanto, si no superamos los maltratos de nuestra infancia, no cabe duda de que no los superaremos cuando seamos padres o figuras parentales. Consecuentemente, no será posible evitar que el pasado ejerza una influencia dañina en la forma de tratar a nuestros subordinados. No importa que lo hagamos como padres, parientes o supervisores. Si otorgamos realidad al abuso, no podemos evitar actuar de igual modo, de forma sutil o no tan sutil. Abusaremos de los demás, tal y como creemos que se abusó de nosotros. ¿Aún piensas que tienes que responder a sus errores como si fueran ciertos? Dicho de otro modo, si creo que la gente me ataca, creeré que debo responder a sus ataques. Es el ciclo de ataque-defensa. Si me siento culpable, te atacaré e inevitablemente creeré que tú responderás con otro ataque. Olvido mi primer ataque y percibo solo el tuyo, lo que justifica mi necesidad de defenderme. La lección 153, en mi indefensión radica mi seguridad, describe este ciclo, explicando que olvidamos el ataque que hemos perpetrado contra nosotros mismos, lo proyectamos atacando a todos y nos sentimos justificados porque todo lo que vemos son ataques de los otros.
Bill no vio que él quería que sus padres prefirieran a su hermana y no a él, ni que deseaba que su padre destruyera su oficina, porque Bill era inconsciente de esos sentimientos. Sabemos que era así, puesto que, como ya señalamos, se aferraba a la historia, contándola reiteradamente, algo que hacemos todos, justificando sus reacciones a lo que él percibía como el rechazo de sus padres. Al reaccionar autodestructivamente, estás aprobando sus percepciones erróneas. De hecho, aprobamos sus percepciones erróneas debido al terrible concepto que tenemos de nosotros mismos. Primero, nos juzgamos a nosotros mismos y nos declaramos débiles, vulnerables y pecadores, lo que significa que los demás nos tratarán de esa manera. Nunca vemos nuestra propia parte en el ataque, solo vemos la del otro. Nadie tiene el derecho de cambiarse a sí mismo según las distintas circunstancias. La utilización del término derecho aquí es confusa. En cierto sentido, todos tenemos derecho a lo que elijamos. No obstante, lo que en este caso quiere decir Jesús es que las meras acciones de otros no justifican el cambio de la propia imagen. El hecho de que un día se nos trate de una manera y al siguiente de otra no guarda relación alguna con nuestra propia imagen, la cual no proviene del exterior. Esa imagen no depende del amor o del odio que otros nos profesen. Lo que sintamos con respecto a nosotros mismos solamente puede provenir de una decisión que nosotros tomamos. Es tu deber establecer, sin ningún tipo de duda, que no estás dispuesto en absoluto a identificarte con las percepciones erróneas que cualquiera, incluyéndote a ti mismo, tenga de ti. Esta es nuestra función. El término deber se refiere a la necesidad de establecer, sin ningún tipo de duda, que no estamos dispuestos a identificarnos con las percepciones equivocadas que cualquiera pueda tener de nosotros. Los demás son libres de pensar lo que quieran con respecto a nosotros, pero eso no tiene nada que ver con nosotros, a no ser que elijamos estar de acuerdo con ellos. Esto quiere decir que el problema no es lo que ellos digan o hagan, sino lo que nosotros decimos. Sus supuestos ataques no tienen efecto en nosotros, a no ser que creamos que están justificados a algún nivel. Ahora, el mensaje cambia cuando Jesús hace referencia a cuestiones específicas de la actividad docente de Bill. En todas nuestras experiencias, es importante notar cómo atribuimos nuestro malestar o desasosiego a lo específico. Si hiciera mejor tiempo, me sentiría mejor. ¿Cómo no voy a sentirme pesimista y deprimido con lo que ocurre en el mundo? Por supuesto que estoy molesto. No obtuve el aumento de sueldo que se me prometió. De modo que Jesús dice a Bill: si te empiezas a preocupar por factores totalmente irrelevantes, tales como las características físicas del aula, el número de estudiantes, la hora de la clase y las múltiples circunstancias que elijas seleccionar para darles énfasis y basar en ellas el que se te haya percibido erróneamente, habrás perdido el conocimiento de cuál es el propósito de cualquier relación interpersonal. El propósito de cualquier interacción es recordarnos que somos uno. Tenemos tanto miedo a esta verdad que lo desplazamos a todo tipo de cuestiones específicas y ya sabemos cuán preocupados podemos estar. Por ejemplo, si preparamos una cena para unos invitados, queremos que todo sea perfecto. No puede haber un tenedor fuera de lugar. Si así fuera, se arruinaría la velada. Si tenemos una entrevista importante, tenemos que lucir completamente inmaculados. El pelo y el maquillaje tienen que ser perfectamente adecuados. El nudo de la corbata bien atado y en su sitio.
Esto no quiere decir que no debamos cuidar o ser meticulosos con nuestro aspecto personal. Pero cuando se convierte en una obsesión, cuando creemos que el propósito de la entrevista es obtener un puesto de trabajo en vez de experimentar nuestros intereses comunes, por supuesto que ponemos énfasis en el lugar equivocado. La razón para organizar una cena no es mostrar a los demás que somos unos magníficos cocineros, anfitriones o decoradores de interiores, sino sencillamente mostrar nuestra innata igualdad. Si al impartir una clase nos centramos en los detalles que Jesús acaba de enumerar, habremos olvidado que nuestro propósito es enseñar, mediante la demostración, que nosotros y los alumnos somos uno, que compartimos el mismo interés en aprender nuestra lección común de perdón. Esto se puede aplicar a todo. Si somos un padre o una madre, y nuestra principal motivación es que el comportamiento del hijo en la escuela o ante los invitados sea correcto y que su aspecto sea el adecuado, nos habremos olvidado de que el propósito de tener un hijo es demostrar la unidad de la familia. Si en verdad demostráramos este propósito, estaríamos enseñándole que la finalidad de la escuela no es obtener buenas notas, sino percatarse de que el rendimiento en clase es, en último término, irrelevante. Esto no significa, por ejemplo, que no ayudemos a nuestros hijos con las tareas escolares o que no los animemos a aprender. Pero el contenido subyacente sería enseñar que no existen diferencias entre ellos y los demás y que su propia valía no depende de evaluaciones externas. Así lo señala el texto en un pasaje que originalmente formaba parte del mensaje a Bill. El que enseñes o aprendas no es lo que establece tu valía. Tu valía la estableció Dios. Mientras sigas oponiéndote a esto, todo lo que hagas te dará miedo, especialmente aquellas situaciones que tiendan a apoyar la creencia en la superioridad o en la inferioridad. Los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que éstas se aprendan. Yo estoy dispuesto a hacer eso porque no tengo derecho a fijar los límites de tu aprendizaje por ti. Una vez más, nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía. Texto capítulo 4, sección 1. En estos primeros mensajes dirigidos a Helen y a Bill, podemos constatar que Jesús les estaba dando un entrenamiento práctico, aplicando a sus vidas personales los mismos principios que enseñaba de modo más general en el curso. Y también quiere que nosotros los pongamos en práctica. Esta es la razón del libro de ejercicios. Cuando se produjo este mensaje, aquel aún no había sido dictado. Las lecciones del libro de ejercicios toman los principios abstractos del texto del curso y los aplican específicamente a la vida cotidiana. Jesús señala que las cuestiones específicas en las que nos involucramos son intrínsecamente irrelevantes. Lo que sí es importante es su propósito de enseñarnos nuestro propósito común. Es falso que la diferencia entre alumno y maestro vaya a perdurar. Se ha producido el encuentro entre ellos para abolir la diferencia. En cualquier situación, el desafío consiste en mantener la integridad de la forma mientras se sigue siendo fiel al contenido. Por lo tanto, si somos maestros, desempeñamos apropiadamente nuestro cometido, preparando las clases, actuando con autoridad, etc. Permanecemos dentro de la forma, pero con el entendimiento de que nuestra verdadera atención debe centrarse y ser fiel al contenido. El propósito no es demostrar los geniales o incapaces que somos. No es que los estudiantes nos adoren o nos teman. Tan solo se trata de demostrar que las diferencias entre estudiantes y profesores son ilusorias
y de aprender a aplicar este principio a todos los papeles y relaciones. Cada una de ellas es un ejemplo específico de los encuentros santos que son el potencial de